Muy bien, entonces acuérdense que tenemos que la densidad de carga volumétrica es igual a la divergencia de D, ¿verdad? Y entonces tenemos que trabajar la divergencia de D. En este caso, por lo visto, estamos en coordenadas esféricas, ¿verdad? Porque tenemos ρ y tenemos φ. Entonces, dicen que calculemos la densidad de carga. Esto, ¿verdad? La densidad de carga de volumen. Entonces, en este caso, tenemos que tener un poquito de cuidado porque el gradiente es distinto para cuando tenemos la divergencia es distinta en los diferentes tipos de coordenadas. En cartesianas no hay problema, pero en cilíndricas y esféricas sí lo hay. Pero como estamos solamente en la coordenada z, que es una coordenada entre comillas cartesiana, entonces no tenemos problema. Vamos a ver. Bueno, ahí revisamos ahorita más adelante. Pero entonces, básicamente, la derivada en términos de ρ no tengo, porque no tengo coordenada en ρ, no tengo derivada en términos de phi, y lo único que tengo es derivada en términos de z. Entonces, en este caso, la derivada de la componente en z sería ρ coseno al cuadrado de phi, ¿verdad? Simplemente, por esta z que está aquí, la derivada de z es 1, lo demás lo tomamos como constante. Y entonces nos piden que calculemos ahora la densidad de carga en el punto 1, pi cuartos y 3. Es decir, ρ lo sustituimos por 1 y entonces nos queda aquí coseno al cuadrado de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2 al cuadrado. Esto sería 1 medio. 0.5. ¿verdad? Coulombs por metro cúbico, porque es una densidad de volumen. Y ahora nos piden la carga total encerrada por un cilindro de radio 1 metro en esta altura, entre menos 2 y 2. Entonces, tenemos un cilindro que empieza desde menos 2 hasta 2 y ocupamos calcular la carga total. Entonces, aquí, de esta parte de arriba, tenemos la densidad de volumen, ¿ok? Y la carga total, recuerden que va a ser la integral de la densidad de volumen con respecto a la integral de volumen, ¿ok? Que sería acá, ¿verdad? Que fue lo que dijimos. Vamos a calcular la densidad en cada pedacito multiplicado por el volumen y entonces esto nos va a dar la carga y calculamos toda la integral. En este caso es un cilindro. Voy a hacerlo en z de menos 2 a 2. Voy a empezarlo al revés. Voy a empezarlo con z, luego phi y luego ρ. Eso no importa cómo lo decidamos, pero vamos a hacerlo así. Entonces voy a empezarlo con z. Iríamos de menos 2 a 2 en z. Luego vamos a hacerlo en phi. En phi, vean que el cilindro es un cilindro completo, entonces tengo que dar toda la vuelta. Es decir, tengo que ir desde 0 hasta 2pi en phi. Y siempre que ponemos phi, tiene que aparecer el ρ. Y luego vamos en ρ. Vean que es un cilindro de radio 1, entonces quiere decir que el ρ, como es un cilindro relleno, tengo que hacerlo de 0 a 1. Y aquí tendríamos el de ρ, obviamente tengo que darle vuelta o meter este aquí adentro, ¿verdad? No puedo integrar ρ con el ρ ahí afuera. Y esto va multiplicado por la densidad de volumen, que es ρ coseno. Ay, no me dio chance. Vamos a moverlo un poquito. Acá. Ρ coseno al cuadrado de phi. Esa es la densidad de volumen que obtuvimos con el gradiente de D. ¿Ok?
Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, pusimos a rho de primero, así que vamos a integrar rho. Estamos integrando rho al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto nos quedaría... el de z creo que no lo podemos brincar de una vez porque no tenemos nada que dependa de z. Entonces, podemos calcular de una vez el de z y sería 4. Eso es el de z. Nos falta la integral de 0 a 2pi porque nos va a quedar con coseno al cuadrado de phi. Y estamos integrando ahorita rho a la 3 sobre 3 evaluado de 0 hasta 1 porque tenemos un radio de 1 de phi. Entonces nos queda 4 tercios. Y para integrar coseno al cuadrado, voy a tener que ponerle la formulilla. Ahora la agrego a la tabla de fórmulas. Tendríamos que acordarnos, como no tengo la formulita aquí a mano, que coseno al cuadrado es lo mismo que 1 más 2. Ya se me olvidó cuánto era esto. Vamos a hacerlo rápidamente. Coseno de 2 zeta es cos cuadrado menos en cuadrado. Y cambiamos en cuadrado por 1 menos cos cuadrado. Entonces nos queda 2 menos 1. Y entonces nos queda que cos cuadrado. Coseno al cuadrado de zeta va a ser igual a 1 más coseno de 2 zeta dividido entre 2. Así. Entonces, aquí en realidad lo que tenemos que integrar de 0 a 2pi es esto. Bueno, en realidad no es lo mismo, ¿verdad? 1 más coseno de 2 zeta sobre 2. 2 phi sobre 2 de phi. ¿Ok? Entonces nos queda 4 tercios. Vamos a ver, la integral de 1/2 sería 1/2 de phi. Más la integral de coseno es seno. Entonces nos quedaría seno de 2 phi. Y tenemos que dividir entre 2 por esto, ¿verdad? Porque estamos multiplicando una constante en el argumento. Hay que hacer cambio de variable. Entonces nos aparece un 2 en el denominador. Y otro 2 con este nos quedaría 4. De 0 a 2pi. ¿Ok? Y entonces en 2pi nos queda 4 tercios. 2pi nos aparece un pi. Y seno de 4pi es 0. Menos en 0, esta parte se hace 0 y seno de 0 se hace 0. Entonces la respuesta es, vamos a ponerlo esto, 4 tercios de pi sería la carga total, entonces coulombs. Vamos a revisar si es la respuesta. 4 pi tercios. Perfecto. En este caso piden la densidad de carga en cualquier lugar del espacio y los lugares vean que están definidos acá. ¿Okay? Entonces, igual que el caso pasado, vean que podríamos, bueno, como tenemos rho sub 0, no. Bueno, parece que no importa, ¿verdad? No importa si estamos en coordenadas cilíndricas o coordenadas cartesianas, solo tenemos una coordenada en z. Y entonces calculamos rho sub v, que sería el gradiente de d. Y entonces, para el primer caso, vean que sería derivar con respecto a z, porque rho sub 0 y d son constantes. Y entonces nos quedaría rho sub 0 por la derivada de z más 2d, que es 1. Rho sub 0 en z. Eso es para el primer caso. Para el segundo caso tendríamos que sería menos rho sub 0. Perdón, ya no lleva z porque es gradiente. Menos rho sub 0
Esto sería coulomb por metro cúbico, coulomb por metro cúbico. Aquí parece que hice un copy-paste de algo que no es, porque esto no tiene sentido, ¿verdad? Esto es de otro ejercicio que habíamos hecho en clase. Y entonces acá lo que tenemos es que la respuesta va a ser igual. Rho sub v es Rho sub 0 para z cuando estamos entre menos 2d y 0. Menos Rho sub 0 para los valores de z cuando estamos entre 0 y 2d y 0 para el resto. ¿Okay? Eso es todo lo que hay que hacer. Muy bien, lo mismo, seguimos en coordenadas cilíndricas, pero vean que ahora sí tenemos todas las coordenadas, entonces vamos a revisar la regla de la divergencia para cuando tenemos coordenadas cilíndricas. Entonces, multiplicamos por ρ, la coordenada de ρ, y dividimos, calculamos la derivada y luego entre ρ. Y esta es simplemente dividir entre ρ la derivada de phi y la de z, que es lo que habíamos dicho antes, queda igual. Entonces, el gradiente de d va a ser igual 1 sobre ρ, la derivada parcial con respecto a ρ de ρ por la componente de ρ, más 1 sobre ρ, la derivada parcial de la componente de phi con respecto a phi, más la derivada parcial de la componente en z con respecto a z. Vamos a revisar si estamos bien. Sí, ¿verdad? Y entonces con eso ya podemos calcular la densidad de carga de volumen. Y sería 1 sobre ρ, y vamos a derivar con respecto a ρ esta expresión. Sería 2 ρ al cuadrado, ¿verdad? Porque tengo que multiplicar por ρ, y entonces por eso me va a quedar 2 ρ al cuadrado, z al cuadrado, seno al cuadrado de phi. Eso en la componente de ρ. Más, ¿verdad? Esto es un ρ, cualquier cosa. Este otro es 1 sobre ρ, la derivada con respecto a phi de la componente de phi de la densidad, que sería ρ z al cuadrado seno de 2 phi, más la derivada con respecto a z de la componente en z, que sería 2 r al cuadrado z seno al cuadrado de phi. Entonces aquí nos quedaría, derivando con respecto a ρ, sería 4 ρ z al cuadrado sen cuadrado de phi, más derivando con respecto a phi. Entonces la derivada de seno es coseno y por regla de la cadena sale un 2. Entonces sería, vean que este ρ se va a cancelar con este, y entonces nos quedaría 2 z al cuadrado coseno de 2 phi, ¿verdad? La derivada de seno es coseno de 2 phi por la derivada de lo de adentro es 2, pues tenemos ese 2 afuera. Y finalmente derivar con respecto a z, que nos quedaría 2 ρ al cuadrado seno al cuadrado de phi. Por aquí también esto debería haber sido un ρ. Okay, este ρ se cancela con este ρ. Vean que no perdemos las coordenadas, ¿verdad? Completamente. Y entonces esto quedaría 4z al cuadrado sen cuadrado de phi más 2z al cuadrado coseno de 2 phi más 2 ρ al cuadrado sen al cuadrado de phi. Y finalmente dice que evaluemos esto en el punto 2, 110 grados y menos 1. Okay.
Entonces tenemos que seno de 110 grados, da un número ahí raro y lo elevamos al cuadrado y da 883, esto por 4z al cuadrado, entonces por 4 porque z al cuadrado sería 1, entonces esto nos queda 3.532 más, luego el otro sería coseno de 220 grados multiplicado por 2 menos 1.532 y finalmente 2 por rho al cuadrado, que sería 4 por sen al cuadrado de, sería sen de 110 por el sen de 110, 7.041. No, no es cierto. 0.064. ¿Okay? Entonces sería sumar estos tres términos y con eso obtendríamos la densidad volumétrica de carga en ese punto. Ok. En este caso, más bien nos están dando la densidad de carga volumétrica, que es válido para de 0 a 10 y en cualquier otra región sería 0. Estamos hablando de una esfera. Entonces nos están diciendo que determinemos R en los 2 metros y R en los 12 metros. Vean que aquí ya estamos, ahora sí, en la ley de Gauss. Recuerdan, entonces queremos calcular D. Tenemos simetría esférica porque solo dependemos de R para la densidad de volumen. Y entonces, en este caso, lo que tenemos es que la carga encerrada va a ser igual a D, que vamos a asumir que es constante, por el área, ¿verdad? Por el área de la región gaussiana. Entonces, estamos hablando de R entre 0 y 10. Tenemos una esfera que mide 10 y nos están preguntando en dos casos. Uno es cuando R vale 2. Entonces tenemos R igual a 2. 2 metros, ¿ok? Entonces calculamos primero la carga encerrada. La carga encerrada, como dependemos de R, no tengo que usar integrales, entonces nos queda la integral de 0 a 2 en R, porque es toda la esfera, ¿verdad? Todo lo que está aquí tengo que viajar desde el centro hasta lo que está afuera en R. Y tenemos que darle la vuelta a la esfera, eso es haciendo de 0 a pi en zeta y de 0 a 2 pi en phi. Y entonces en orden sería de R, R de zeta y R seno de zeta de phi. Y tenemos que meter aquí adentro la densidad, que va a ser 2R multiplicado por una constante que son nanocoulombs, es decir, por 1 por 10 a la menos 9. Hay que acordarse por ahí. Muy bien, entonces empezamos con phi, que no es nada. Bueno, primero tenemos ese 2 de acá, multiplicado por 10 a la menos 9 de los nanocoulombs, multiplicado por 2pi, que sería esta integral con respecto a phi. ¿Ok? Y entonces nos queda, bueno, y la integral de seno, ¿verdad? Que solo esto tenemos, que ya sabemos que va a ser 2. Vamos a borrarlo y ponerlo en naranja. Este 2 es de este seno cuando integramos con respecto a zeta de 0 a pi. Y entonces ahora sí, finalmente lo que nos queda es simplemente la integral de 0 a 2 de R a la 3 de R, ¿verdad? Entonces el 2 lo sacamos afuera, 1 por 10 a la menos 9, el 2 pi de la integral de phi, el 2 de la integral de seno de zeta de 0 a pi, y nos queda un R a la 3.
Entonces esto va a ser 8 por 10 a la menos 9 pi, y esta integral que va a ser r a la 4 sobre 4 evaluado de 0 a 2. Y entonces nos queda 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32 por 10 a la menos 9 pi. Ups, perdón. Esto es la carga encerrada, Coulomb. No hemos resuelto el ejercicio para nada, ¿verdad? Muy bien, ahora que tenemos la carga encerrada, queda exacto porque vean que en este caso estamos dando un radio definido. El que hicimos en clase era un radio arbitrario. Entonces, digamos que en este... estoy arrepentido de haberlo hecho así. Ok. Supongamos que en vez de 0 a 2, lo hubiéramos hecho de 0 a R. ¿Les parece? Perdón que les cambie el algoritmo aquí un poquito. Vamos a ver qué pasa. Todo esto está bien. Es solamente el final. Perdón, les voy a hacer trampa. Vamos a calcular en vez de 0 a 2, voy a calcular de 0 a R. ¿Ok? Cualquier R que esté adentro de la esfera, porque tengo que mi esfera es de radio 10. Y entonces aquí tendríamos R' de R', porque R entonces ahora se convierte en una variable, la que variamos aquí adentro, y el R sin nada se convierte en la constante, que sería el radio del circulito de la esfera que estamos haciendo acá. ¿Ok? Entonces aquí en vez de 2 estamos diciendo que vamos a usar R. Aquí teníamos R'. Y entonces nos queda 2 por 10 a la menos 9 pi R a la 4, donde R es el radio que estamos calculando. ¿Okay? Y las unidades son coulombs. Entonces esa es la carga encerrada. Y tenemos que la carga encerrada va a ser igual a la densidad multiplicado por el área, ¿verdad? El área de la superficie, que es una esfera de radio R. Entonces esto va a ser 4 pi R al cuadrado. Y entonces con eso podemos encontrar el valor de D. Y el valor de D, entonces el pi se cancela con el pi. Este R al cuadrado se nos cancela aquí y nos quedan 2. Entonces D nos quedaría 1/2 de R al cuadrado multiplicado por 10 a la menos 9 Coulomb por metro cuadrado. Eso sería en general. Y ahora lo que nos están haciendo la pregunta en el libro es sustituir R y ponerlo 2, como estamos calculando adentro. Esto sirve para cualquier radio en particular, entonces en general para 2 sería, me faltó, no, está bien. Entonces la respuesta sustituyendo R por 2 nos daría 4 entre 2, 2, y entonces nos quedaría 2 nanocoulombs por metro cuadrado. Esa sería la densidad de la esfera interna de 2 centímetros. Aquí está. 2 nanocoulombs por metro cuadrado, y se me olvidó ponerle la dirección en R porque vamos para afuera. Perfecto. Ahora vamos a hacer para más grande, ¿verdad? Vamos a hacer para R igual a 2. Entonces voy a hacer lo mismo. Aquí tenemos la esfera original que mide 10, pero nos piden la densidad de carga en un punto que está a una distancia de 12. ¿Ok? Y entonces cuando calculamos la carga encerrada, puedo usar la formulita que tenemos por acá, que nos dio esto: 2 por 10 a la menos 9 pi R a la 4. Entonces tenemos que en este caso la carga encerrada va a ser igual a 2e a la menos 9
pi, y en vez de r, que es la variable que usábamos para la esfera, como ya sabemos que es 10, entonces aquí sería 100 a la 4, ¿cierto? Porque ahora toda la carga interna está hasta aquí, no va a llegar hasta 12, ya sabemos que es 10, porque estamos calculando para radios que son mayores que 10, mayores o iguales que 10. En general, ahorita sustituimos por 12. Y entonces tenemos que 100 a la 4 por 1 por 10 a la menos 9 nos da 1 sobre 10. Es decir, 1 sobre 10, tenemos 2 décimos, 1/5. Entonces, este 100 a la 4 nos cancela un montón del 10 a la menos 9. Y lo que nos queda es pi sobre 5 coulombs. Ese es el total de la carga encerrada en la región naranja. Ahora nos falta calcular el valor de D. Entonces tenemos que la carga encerrada va a ser igual a D por el área de esa región. Voy a ponerle R porque R es más grande que 10. 4 pi R a la 2 porque R es más grande que 10. Y entonces nos quedaría que D va a ser igual a pi quintos, que nos cancela aquí. Entonces nos quedaría 4R al cuadrado sobre 5 en la dirección de R coulomb por metro cuadrado. ¿Okay? Donde R es la distancia el radio del círculo que está afuera, ¿verdad? Porque ya sabemos que la carga encerrada va a ser pi quintos. Y entonces, para responder a la pregunta que nos están haciendo, lo que hacemos es sustituir en este caso el valor de R igual a 12, que es el que nos pregunta. Entonces sería 4 por 12 entre 5 y nos da 48 quintos, 9.6. Entonces la densidad de carga en R igual a 12 va a ser 9.6 en la dirección de R, ¿verdad? Porque siempre salimos de manera radial, coulomb por metro cuadrado. Vamos a revisar. ¡Ay! Me equivoqué un montón. Vamos a ver qué pasó. Qué vacilón. El primero está bueno porque nos da 2 nanocoulombs. A ver, chicos. ¿Qué hice mal? Entonces, pi quintos. Eso quiere decir que D se cancela el pi. Entonces nos queda más bien 1 sobre 20 R al cuadrado, porque el 4 pasa a dividir, que multiplica el 5, el R al cuadrado pasa a dividir, ¿verdad? Lo puse arriba. Coulomb por metro al cuadrado. Perdón. ¿Ok? Esa es la densidad en general para cualquier radio. Y entonces vamos a intentar nuevamente a ver si ahora sí lo tenemos bueno. Perdón, no le puse aquí en la dirección de R. Entonces, si R vale 12, eso va a ser igual a 1 entre 20, que multiplica a 12 al cuadrado, y nos da ya estoy mejor, pero todavía no. 347 microcoulombs me está dando. Y la respuesta dice que son 34.77 nanocoulombs. No le logro llegar y ya estoy bien en las unidades. Bueno, en las cantidades. Algo me hace falta, ¿verdad? Puse 100 a la 4. Yo no sé por qué puse 100 a la 4. Era 10 a la 4, por supuesto.
Perdón, vamos a volver a corregir. Entonces tenemos 2 por 10 a la menos 9 pi por 10 a la 4. Y entonces eso nos da 20 microcoulombs. O 20 por 10 a la menos 6 o 2 por 10 a la menos 5. Entonces, la carga encerrada. Tururú. 20 por 10 a la menos 6 va a ser igual a la densidad multiplicado por el área, que va a ser 4 pi r al cuadrado. Y entonces despejando d nos queda, 20 pi. Nos quedaría 20 pi por 10 a la menos 6 sobre 4 pi r al cuadrado. Se cancela el pi, 20 entre 4 nos da 5. Entonces nos queda 5 por 10 a la menos 6 sobre r al cuadrado en la dirección radial. Y ahora sustituimos nuevamente r por 12. Entonces la densidad del flujo eléctrico cuando r es igual a 12 sería 5 por 10 a la menos 6 entre 12 al cuadrado. Y nos da 3.47 por 10 a la menos 8. En otras palabras, 34.7 nanocoulomb por metro al cuadrado. Ahora sí, perdón. Lo había hecho entre comillas bien, ¿verdad? Nada más que en vez de 10 había puesto 100 y después había puesto mal la cancelación. Pero bueno, ahora sí lo tenemos bien. Muy bien, aquí tenemos que leer un poquito, porque aunque es un balón esférico, vean que dice grosor despreciable. O sea, ya huele raro, ¿verdad? Porque huele como que no está relleno. Seguimos leyendo. Una carga uniforme distribuida. Primero es uniforme, lo cual es bueno, distribuida en su superficie exterior y nos dan un ρ sub s. Vean que es una carga de superficie, igual a ρ sub 0. Es una carga de superficie, no es una carga de volumen. Eso quiere decir que lo que tengo es una esfera donde la carga reside solamente en el borde, acá. ¿Okay? Y me piden que calcule la densidad de flujo en cualquier parte. Entonces, vean que tenemos básicamente dos casos. Tengo el centro de la esfera, tengo aquí para un R que es menor que el R de la esfera, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos que tenemos que analizar. Uno es para R menor que R cuando estamos adentro de la esfera y el otro es para R mayor que R. Ocupo calcular la densidad en cualquier punto. Entonces vamos en este primero, en el que estamos adentro. Es muy sencillo porque vean que cuando yo quiero calcular la carga encerrada, la carga que hay adentro de esta esfera, pues tengo que es 0 porque no tengo carga. Toda la carga está en la superficie de la esfera naranja. Toda la carga aquí está en el borde. Si yo quiero ver cuánta carga hay aquí adentro, no hay nada de carga. Si la carga encerrada es 0, quiere decir que la densidad de carga es 0. Nada que hacer. Ahora vamos a este otro caso, cambiamos de color para tenerlo bien claro. Vamos para el caso en el que R es mayor que R. Tal vez no se ve mucho. Vámonos aquí exagerado. R mayor que R. ¿Ok? Entonces más bien lo que voy a hacer es una esfera acá. Vean que es esfera, ¿verdad? Todos estos son esferas.
de radio R, R mayor que R. En este caso sí podemos calcular la carga encerrada. Okay, más bien, pasémonos para acá. Tenemos R mayor que R y queremos calcular la carga encerrada, que como es una densidad constante, ¿verdad? Rho sub 0, no hace falta que usen integral, porque no varía. Acuérdense que una densidad, que es lo que hemos estado trabajando todos estos días, gente, la densidad es, o si quiero calcular la carga, es densidad por área. Si la densidad varía, tengo que usar integrales, pero como la densidad no varía en este caso, entonces la carga encerrada es rho sub 0, ¿verdad? Porque ese es el valor de la densidad, que es uniforme, multiplicado por el área de esta esfera, ¿verdad? Porque ahí es donde vive la carga. Entonces va a ser por 4 pi r al cuadrado. Esa es la carga encerrada. Y usando la ley de Gauss, ¿verdad? Que estamos usando para calcular la densidad de carga en cualquier punto que esté en esta esfera, va a ser D multiplicado por el área de esa esfera, que sería 4 pi r minúscula al cuadrado, ¿verdad? Donde r es cualquier valor más grande que r en este caso. Entonces tenemos que cancelamos el 4 con el 4, cancelamos el pi con el pi y nos queda que la densidad de carga va a ser r al cuadrado sobre r al cuadrado en r. Para el caso, esto estaría en coulombs por metro cuadrado, para el caso en el que r es mayor que r. Entonces probablemente si queremos poner una respuesta bien bonita, vamos a poner que D es igual a 0 para r menor que r, y D va a ser igual a r al cuadrado sobre r al cuadrado en la dirección de r para cualquier r que sea más grande que r, porque es lo que nos están pidiendo, calcularla en cualquier lugar que sea distinto de r. Muy bien, aquí tenemos que leer un poquito, porque aunque es un balón esférico, vean que dice grosor despreciable. O sea, ya huele raro, ¿verdad? Porque huele como que no está relleno. Seguimos leyendo. Una carga uniforme distribuida. Primero es uniforme, lo cual es bueno, distribuida en su superficie exterior, y nos dan un rho sub s. Vean que es una carga de superficie, igual a rho sub 0. Es una carga de superficie, no es una carga de volumen. Eso quiere decir que lo que tengo es una esfera donde la carga reside solamente en el borde, acá. ¿Okay? Y me piden que calcule la densidad de flujo en cualquier parte. Entonces, vean que tenemos básicamente dos casos. Tengo el centro de la esfera, tengo aquí para un R que es menor que el R de la esfera, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos que tenemos que analizar. Uno es para R menor que R cuando estamos adentro de la esfera, y el otro es para R mayor que R. Ocupo calcular la densidad en cualquier punto. Entonces vamos en este primero, en el que estamos adentro. Es muy sencillo, porque vean que cuando yo quiero calcular la carga encerrada, la carga que hay adentro de esta esfera, pues tengo que es 0 porque no tengo carga. Toda la carga está en la superficie de la esfera naranja. Toda la carga aquí está en el borde. Si yo quiero ver cuánta carga hay aquí adentro, no hay nada de carga. Si la carga encerrada es 0, quiere decir que la densidad de carga es 0. Nada que hacer. Ahora vamos a este otro caso. Cambiamos de color para tenerlo bien claro. Vamos para el caso en el que R es mayor que R. Tal vez no se ve mucho. Vámonos aquí exagerado. R mayor que R. ¿Ok? Entonces, más bien lo que voy a hacer es una esfera acá. Vean que es esfera, ¿verdad? Todos estos son esferas de radio R. R mayor que R. En este caso sí podemos calcular la carga encerrada. ¿Ok? Más bien, pasémonos para acá. Tenemos R mayor que R y queremos calcular la carga encerrada, que como es una densidad constante, ¿verdad? Rho sub 0,
no hace falta que usen integral, porque no varía. Acuérdense que una densidad, que es lo que hemos estado trabajando todos estos días, gente, la densidad es, o si quiero calcular la carga, es densidad por área. Si la densidad varía, tengo que usar integrales, pero como la densidad no varía en este caso, entonces la carga encerrada es ρ sub 0, ¿verdad? Porque ese es el valor de la densidad, que es uniforme, multiplicado por el área de esta esfera, ¿verdad? Porque ahí es donde vive la carga. Entonces va a ser por 4 pi r al cuadrado. Esa es la carga encerrada. Y usando la ley de Gauss, ¿verdad? Que estamos usando para calcular la densidad de carga en cualquier punto que esté en esta esfera, va a ser D multiplicado por el área de esa esfera, que sería 4 pi r minúscula al cuadrado, ¿verdad? Donde r es cualquier valor más grande que r en este caso. Entonces tenemos que cancelamos el 4 con el 4, cancelamos el pi con el pi y nos queda que la densidad de carga va a ser r al cuadrado sobre r al cuadrado en r. Para el caso, esto estaría en coulombs por metro cuadrado, para el caso en el que r es mayor que r. Entonces probablemente si queremos poner una respuesta bien bonita, vamos a poner que D es igual a 0 para r menor que r, y D va a ser igual a r al cuadrado sobre r al cuadrado en la dirección de r para cualquier r que sea más grande que r, porque es lo que nos están pidiendo, calcularla en cualquier lugar que sea distinto de r. Este otro ejemplo está bonito. Vean nada más que aquí ocupamos un cuadrado ahí en la densidad, ¿verdad? La definición sería pico coulombs por metro cuadrado, determina la carga en la superficie de la esfera. Entonces tenemos una esfera, ¿ok? Una esfera muy delgada. Nos dicen que es radio 5 centímetros. Y nos piden la carga total, ¿ok? Vean que nos están dando la densidad de carga, la densidad de flujo eléctrico justo aquí afuera, ¿verdad? Y entonces vean que como está aquí, en realidad esta densidad de carga coincide con la densidad de carga superficial de la esfera. ¿Ok? Entonces es como si lo tuviéramos ahí. Esto es lo mismo que nos hubieran dado una densidad de carga, superficial, ¿verdad? La densidad de flujo eléctrico. Es exactamente en este caso porque estamos justo sobre la superficie externa de la esfera. Entonces esto es igual a ρ sub s en este caso en particular. Y entonces nos piden la carga total distribuida en la superficie de la esfera, donde nos dan una densidad de carga constante. Entonces ya sabemos que la carga en estos casos va a ser la densidad por el área, porque la densidad es constante. Si no fuera uniformemente constante, entonces sería una integral, pero es constante. Y entonces esto sería 150 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Esos son pico, multiplicado por el área, que tenemos que tener cuidado porque lo que nos dan son centímetros, que sería 4 pi por r, que son 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces tengan cuidado con los centímetros, ¿verdad? Que hay que poner 5 por 10 a la menos 2, que es la unidad de centímetros, o 0.05 metros al cuadrado, cualquiera de las dos cosas. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Sería 150 multiplicado por 10 a la menos 12 por 4 por pi por 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y entonces dice que nos da 4.71 por 10 a la menos 12 picocoulombs. Es una carga, no es un vector, no lleva dirección. Ok, entonces leemos esto. Tenemos una carga puntual que se encuentra en el origen. Y existen tres superficies esféricas concéntricas de radio 1, digamos que sería algo así, 1.8 y 3.
¿Okay? De tal manera que la densidad es densidad de carga superficial. Solamente tenemos los cascarones, es donde tenemos las densidades de carga. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Tenemos este que es punto Q, que es 0.25 microcoulombs. Tenemos A, que sería este. Entonces, Q es 0.25 micro por 10 a la menos 6. Tenemos la densidad superficial de A, que es 2 milicoulombs por metro cuadrado. Es decir, que la carga de A, de esta, lo podemos calcular porque tenemos la carga y tenemos el radio. La densidad de carga y el radio, y como es una densidad de carga uniforme, simplemente es multiplicar por el área para cancelar y ya tengo la carga. Entonces sería 2 por 10 a la menos 3, que multiplica a un radio de 1 centímetro, que sería 1 por 10 a la menos 2, voy a moverlo. Entonces tenemos que la carga de A va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3, porque es 1000 coulomb, por 4 pi r, que es 1 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? 2 por 10 a la menos 3 por 4 por pi por 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto nos da la carga de A, que serían 2.51 microcoulombs, ¿ok? Como carga. Listo. Vamos con B. ¿Por qué estoy haciendo todo esto, verdad? Perdón. Vean que nos piden el flujo eléctrico en R3.5. Entonces acuérdense que aquí estamos 1, 1.8, 3. Entonces aquí estamos en una esfera que esté a 3.5 de distancia. Tengo que calcular la densidad de flujo. Bueno, de hecho, demostrar que la densidad de flujo aquí es 0. O encontrar el valor de la densidad de carga de C para que sea 0 aquí. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C. ¿Cómo calculamos la densidad de flujo? La densidad de flujo, teníamos que la carga encerrada va a ser igual a la densidad de flujo por el área. Y si la densidad de flujo es 0, vean que no nos importa el área porque el área igual va a pasar a dividir. Esto no nos afecta. Para que D sea igual a 0 es porque la carga encerrada tiene que ser igual a 0. No hay otra forma. ¿Ok? Para que no haya densidad de flujo es porque la carga encerrada en esta esfera que tenemos aquí es de 0. Entonces tengo que sumar las tres cargas, la carga de A, la carga puntual, la carga de B, la carga de C y las cuatro, perdón, no son tres, las cuatro cargas me tienen que sumar 0. Entonces, si aquí encerrado todas las cargas suman 0, no tengo densidad de flujo porque se cancelan entre sí, sin importar a la distancia que estén, ¿verdad? Vean que en realidad aquí lo importante es que estoy afuera de las tres esferas. Si estuviera en el medio, entonces solo me preocupan las interiores. Entonces, ya tenemos la carga puntual, que son 0.25. Ya tenemos la carga de A, que son 2.51. ¿Ok? Vamos con la carga de B. Vamos a ver qué nos hace falta. Dice que es menos 0.6 milicoulombs y que el radio es 1.8. Entonces, la carga de B va a ser igual a menos 0.6 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Estamos acá, es una densidad de área, entonces tengo que multiplicar por el área de la esfera, que va a ser 4pi por r, que es 1.8 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 4pi por r al cuadrado es el área de la esfera multiplicado por la densidad, que es uniforme. Si no fuera uniforme, habría que calcular integral.
¿Ok? Entonces tenemos 0.6 negativo por 10 a la menos 3 por 4 por pi por 1.8 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto nos da menos 2.44 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que la carga puntual que tenemos, más la carga de A, más la carga de B, más la carga de C, tiene que ser igual a 0. La carga puntual es de 0.25 microcoulombs. ¿Verdad? Eso fue lo que nos dijeron. Ajá. La carga de A que calculamos son... ¿dónde estás? 2.51 microcoulombs. La carga de B son menos 2.44 microcoulombs. Más la carga de la esfera C me tiene que dar 0. Entonces hacemos 0.25 más 2.51 menos 2.44 nos da 0.32, que pasamos al otro lado, es decir, la carga de C tiene que tener menos 0.32 microcoulombs aproximadamente. Y la carga de C, ¿cómo la calculamos? La densidad superficial de C multiplicado por el área de la esfera C. La esfera C está en R igual 3 centímetros, entonces sería 4 por pi por R, que son 3 centímetros al cuadrado. Eso es igual a menos 0.32 por 10 a la menos 6. En otras palabras, la densidad de carga superficial de C tiene que ser igual a menos 0.32 por 10 a la menos 6 entre esta cosa que está aquí. 4 pi por 9 por 10 a la menos 4. Entonces sería 0.32 por 10 a la menos 6 entre 4 pi por 9 por 10 a la menos 4. Y eso dice que da menos 28.29 microcoulombs por metro al cuadrado. ¿Okay? Eso sería la densidad de carga superficial de C, menos 28.29 microcoulombs por metro cuadrado. ¿Tiene sentido? Vamos a ver, 28. Ok. Ok, listo, gente. Ok. Entonces tenemos la densidad de volumen. Estoy dudando porque me están dando la carga total. Y no sé para qué me están dando la carga total. O sea, la podemos calcular. ¿Será que ya la calculamos? Sí, es eso, ¿verdad? Este ejercicio ya lo calculamos antes. Entonces yo lo que hago es que a veces, para no volver a calcular lo mismo, en algún lado de un video anterior, calculamos cuál sería la carga total para una esfera que tiene esta densidad de volumen y daba este resultado. Y entonces
ya que tenemos una esfera y la carga total, lo que están pidiendo es calcular la densidad de flujo para R mayor que A, ¿verdad? Y entonces es básicamente decir que 8pi rho sub 0 a la 3 sobre 15, que es la carga encerrada, que es lo mismo que la carga total, va a ser igual a la densidad por el área de la superficie gaussiana, que es una esfera, entonces sería 4pi por R al cuadrado. Y entonces cuando despejamos D, el pi se nos cancela con el pi, de este 4 con este 8 nos sobrevive un 2 rho sub 0 a la 3 sobre 15 R al cuadrado en la dirección de R, ¿verdad? Eso es porque ya habíamos calculado la densidad total de la esfera. Ok, entonces en este caso tenemos una esfera que está medio hueca, ¿verdad? Lo que tenemos es un radio A, vamos a poner el dibujito aquí. Tenemos un radio A aquí, vean que aquí adentro no hay nada. Tenemos un radio B, donde B es más grande que A, y entonces tenemos una densidad de carga en este lugar. Y nos piden, una densidad de volumen de carga en ese lugar, y nos piden calcular entonces la densidad en cualquier lugar en el espacio, ¿verdad? Entonces vamos a calcular en varios lugares. Primero, en una esfera que esté aquí adentro, para R menor que A. Luego, en una esfera que esté aquí adentro, cuando estamos entre A y B. Y luego, cuando estamos afuera de B. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el primer caso es muy sencillo, ¿verdad? Cuando tenemos que R es menor que A, que es aquí, no hay carga encerrada, porque no tenemos carga en ese lugar. La carga la tenemos en esta parte sombreada que tenemos de rosado. En esta parte donde tenemos carga. Adentro no tenemos nada. Así que para R menor que A, la carga encerrada es igual a 0. Y ya vimos que si la carga encerrada es igual a 0, entonces la densidad es igual a 0. No tenemos densidad. No hay hacia ningún lado. Muy bien. Esa es la primera parte. Vean que es básicamente porque tenemos simetría, ¿verdad? Porque es raro. No es que estas densidades solamente van para allá, ¿verdad? Es que ellas también irían para adentro. Si lo piensan, ¿cuál es la razón por la cual no tenemos carga? Porque de un punto para acá se me cancela con un punto de acá. Entonces todo punto tiene una contraparte. Y entonces por eso al final, como estoy encerrado de cargas y tengo simetría radial, entonces las cargas se me van a cancelar entre sí. Y al final entonces adentro voy a estar como si no tuviera ninguna carga. Entonces no tengo ninguna densidad de campo. Bien. En cualquier punto de adentro, no importa que esté más cerca de un borde o más largo, ¿verdad? Eso es algo interesante. En cualquier parte no tengo carga encerrada, por lo tanto no tengo flujo. Muy bien, vamos con la primera parte interesante. ¿Qué pasa cuando estamos entre A y B? Tenemos que tener cuidado porque entonces en este pedazo, que es aquí, tengo que calcular la carga encerrada, que va a depender de mi valor de R. Muy bien, entonces vamos a empezar con la carga encerrada. La carga encerrada en este caso va a ser igual a la integral desde A, que es donde empieza la esfera, hasta R, de 0 a pi de zeta, de 0 a 2pi, en fin. Y la densidad de carga va a ser menos rho sub v sub 0, que es una constante, dividido entre R al cuadrado. Para este que es phi tenemos R seno de zeta de phi. Para este que es zeta tenemos R de zeta. Y para este que es R, vamos a poner aquí comillas, tenemos simplemente de R'. ¿Ok? Y entonces aquí la única diferencia con lo que hemos hecho es que la esfera no empieza desde el origen, sino que empieza a partir de A. ¿Qué tendríamos acá como siempre? La integral de phi es 2, bueno, primero S menos rho v sub 0 porque es una constante. ¿Ok? No lo dice, pero asumimos en términos de rho v sub 0. A y B. Por lo general cuando tenemos
alguna letrilla así, vamos a asumir que es constante, pero cualquier cosa pues pregunte. Rho v sub 0 es constante. Tenemos 2pi cuando integramos phi. Tenemos 2 cuando integramos zeta, ¿verdad? Y entonces nos quedaría este r' al cuadrado, se cancela con este. Y entonces nos queda simplemente para la integral de r, nos quedaría r menos a. Esa sería la carga encerrada para cualquier esfera que esté entre A y B, ¿verdad? Porque estamos encerrando pedazo de carga. Siempre tenemos carga con cualquier tamaño de la esfera. Y entonces para calcular D nos quedaría que menos 4pi rho v sub 0 por r menos a va a ser igual a la densidad de carga, que es lo que queremos calcular en esa esfera blanca que hicimos, por el área de la esfera, que sería 4pi r a la 2. Y entonces despejando se nos cancela este menos 4pi con este 4pi y nos queda que la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a menos rho v sub 0, perdón, aquí esto es una A, ¿verdad? R menos A sobre R al cuadrado. Coulomb por metro al cuadrado en la dirección radial, hacia afuera. ¿Okay? Muy bien. Entonces ya tenemos el caso donde R está entre A y B. Cuando R es menor que A, 0. Cuando R está entre A y B es esta expresión. Y ahora vamos cuando R es más grande que B. Entonces vean que nosotros ya calculamos la carga encerrada, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar R por el valor de B, porque ya calculamos en general para cualquier parte del círculo. Entonces voy a llegar esto hasta aquí. Esta es la carga encerrada, voy a calcular todo, que ya hice la integral, ya hice la fórmula. La única diferencia es que llegamos, en vez de R, lo hacemos hasta B. Entonces nos quedaría menos 4pi rho v sub 0 y en vez de R, B menos A. Eso es la carga encerrada para cualquier R mayor que B. Ya no es R, ¿verdad? Porque llegamos hasta B. Más allá de B no va a servir. O no vamos a tener carga, no vamos a tener densidad de carga, entonces ya no tengo que calcular más carga. Y entonces en este, cuando calculamos la densidad, para eso es que sirve el R, ¿verdad? Porque entonces nos queda exactamente la misma fórmula de el área de la esfera de radio R. Y entonces con eso despejamos D. Se cancela este 4pi y entonces nos quedaría menos rho v sub 0 por B menos A sobre R al cuadrado en la dirección de R. Coulomb por metro cuadrado como unidades. Entonces voy a revisar rápidamente. En los dos casos queda R cuadrado. En uno es R menos A y en el otro es B menos A. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces en este caso tenemos una idea muy parecida. Un balón esférico de cierto grosor no conductor de radio interno R1 y radio externo R2. ¿Ok? Y entonces aquí es donde tenemos la densidad. La densidad la tenemos en esta parte de acá. ¿Okay? Y entonces nuevamente es la densidad de flujo. Vamos a hacerlo más o menos rapidito. Ustedes deberían ponerle pausa al video y terminarlo ustedes. Entonces tenemos tres casos. Tenemos el caso en el que R es menor que R1. Y cuando R es menor que R1, entonces tenemos que la densidad es 0, ¿verdad? Aquí adentro no tenemos carga encerrada. Por Gauss no tenemos nada que hacer. Cuando R está entre R1 y R2, entonces estamos aquí, tenemos que calcular
la carga encerrada en la esfera y después dividir entre la superficie de la esfera para calcular la densidad. Entonces, la carga encerrada va a ser igual a la integral de R1 hasta R, porque el valor de R es algún valor aquí arbitrario, ¿verdad? R1 hasta R, y como es una esfera tenemos que darle vuelta de 0 a pi, de 0 a 2pi. La densidad de carga es ρ sub 0. Para el 2pi es phi, sería R seno de zeta de phi. Para de 0 a pi es de zeta, R de zeta. Y de R1 a R sería de R, y tenemos que cambiar las R's por R'. Entonces nos queda la integral de phi, 2pi, por la integral de seno de zeta, 2, por la constante ρ sub 0, que la vamos a tirar afuera, y nos queda la integral de R' al cuadrado, es decir, R' a la 3 sobre 3 evaluado de R1 hasta R. Entonces esto nos queda 4pi ρ sub 0 sobre 3, y nos queda aquí entonces R a la 3 menos R1 a la 3. ¿Okay? Esa va a ser la carga encerrada en una esfera cuando la tenemos adentro de la esfera que tiene densidad de carga. ¿Okay? Y con eso podemos calcular la densidad. Entonces tenemos que la carga encerrada va a ser igual a la densidad de flujo eléctrico multiplicado por el área de la esfera, que es justamente el mismo R. Entonces cancelamos el 4pi con el 4pi, y de aquí nos queda que la densidad va a ser igual a ρ sub 0, R a la 3 menos R1 a la 3 sobre 3R al cuadrado. ¿Okay? Entonces ya tenemos el caso en el que R está entre R1 y R2. Finalmente, hacemos el caso en el que R es más grande que R2. Y entonces para este caso ya tenemos la carga encerrada, ¿verdad? Porque es esta misma integral que calculamos, nada más que ahora calculamos todo lo que está aquí, es decir, cambiando R por R2. Aquí tenemos la respuesta, así que la carga encerrada sería 4pi ρ sub 0 sobre 3 R2 a la 3 menos R1 a la 3. Y teníamos finalmente que la carga encerrada va a ser igual a la densidad del flujo eléctrico multiplicada por el área de la esfera que estamos haciendo, que estamos por afuera, ¿verdad? En este caso estamos haciendo una esfera que está aquí afuera de esto, y estoy calculando para un punto la densidad de flujo eléctrico. Vamos a hacer otra vez el punto porque me quedó justo en el... Para un punto acá, la densidad de flujo eléctrico. Entonces, la carga total entre el área de la esfera que tenemos ahí para calcular la densidad de flujo, que es 4pi r a la 2. Y entonces, con eso ya podemos responder que la densidad de carga, aquí se me olvidó poner la dirección, que es R, y las unidades, que es coulomb por metro cuadrado. Y aquí entonces se nos cancela 4pi con 4pi. Nos quedaría ρ sub 0, R a la 2 tercios menos R sub 1 a la 3, perdón. R a la 2 a la 3 menos R1 a la 3 entre 3R minúscula al cuadrado en la dirección de R, coulomb por metro cuadrado.